Un abrazo cordial desde el corazón. Bienvenidos a este maravillosísimo programa. Estamos esta noche en nuestro Desconectado 4.0. Hoy tenemos, como siempre, un invitado súper, mega especial. Este invitado especial es nada más y nada menos que nuestro servidor y amigo Carlos Alape. Un abrazo, Carlos. Bienvenido a Desconectados 4.0. Este programa es del Laboratorio de Innovación Pública de la SAP. Tiene muchísima información para dar y siempre empezamos nuestro maravilloso programa dándole gracias a todas las personas que están conectados. Tenemos varios conectados en vivo. Está nuestro chat en vivo. Saludos a Jennifer, saludos a Sandra, saludos a Catherine, saludos a Paola. Saludos a todos los que nos están escribiendo. Saludos a Juan Carlos Castro. Juan Carlos Castro, gracias. A Henry Aldana, gracias. A José, mire, está ese chat que estalla. Bienvenidísimo, Carlos. Yo sé que este tema es un tema que llama mucho la atención. Muchas gracias. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué Desconectados tal? 4.0. ¿Qué tal, Gerson? No, muchísimas gracias antes que todo por la invitación y muy contento de poder estar aquí y compartir una mirada a este tema que pues compete no únicamente a las personas que ya están pensionadas, sino a las próximas que están como yo en este proceso de cotización actualmente en el subsistema pensional colombiano. Sí, un abrazo cordial. Mire, tenemos profesores invitados, tenemos alumnos de la Escuela Superior de Administración Pública, gente de común y corriente. Hoy, una de las misiones principales de este programa es que llegue a esos sitios más apartados del país, a esos sitios donde de repente no solo se puede ver en video, sino se puede escuchar por radio, y por eso agradecemos a dos aliados importantísimos de este programa, a Sonar Radio, que siempre transmite desde tu corazón, con el profesor Jorge Eliezer Bautista como su director principal. Gracias, profesor. Gracias, Harold, por estar ahí en el máster y retransmitir. Ese se enlaza con las emisoras comunitarias. Y un segundo aliado importantísimo que hace unos pocos días nos acompaña es Radio ESAT. Radio ESAT va a transmitir este programa todos los miércoles a las 11 de la mañana. Lo retransmite. Si usted se lo pierde, escuche Radio ESAT. Escuche los programas de Radio ESAT, que ahí vamos a estar también todos los miércoles a las 11 de la mañana. Gracias al profesor Oscar por estar en sintonía. Gracias a Claudia, a Edwin, como siempre, desde Valledupar. Está desde Agustín Codazzi. Gracias, Edwin, desde Agustín Codazzi. Bienvenidísimos. Saludos a todos los desconectados que son fan de este programa y que ya es habitual en el día jueves a las 7 de la noche. Gracias a ustedes por estarnos viendo en vivo y en directo. Sé que no es fácil dejar de ver un partidito de la Copa América, pero unos minutos de la Copa América, bueno, vienen para el programa, escuchan un poquito a Carlos y me escuchan a mí, aquí vamos a entrar en sintonía. A Camilo, oiga, Camilo, bienvenido, gracias por estar ahí en sintonía. Un poco para iniciar nuestro programa con toda la energía, con toda la emoción, con todo el power de este programa que tiene, mejor dicho, el 4.0 arriba en esa energía brutal. Carlos, ¿quién es, para toda nuestra audiencia, quién es Carlos Alape desde el corazón, desde las entrañas, desde lo profundo del ser? ¿Quién es Carlos Alape para toda nuestra audiencia de Desconectados 4.0? Bueno, Carlos Alape es un joven que para algunos que me conocen saben que además de ser hijo de una mujer víctima del conflicto armado, se ha centrado, digamos, y ha dedicado su vida, estos 21 años que tiene, a la investigación. Cree que en la investigación, en la innovación, hay un camino, hay una oportunidad no únicamente para las comunidades, sino para el país. Eh, y que le interesa mucho compartir el conocimiento. Yo soy de los que cree, un ferviente creyente de que el conocimiento debe ser público, ¿no? Debe ser abierto y a veces no es tan así. A veces inclusive la academia tiende a no ser muy pública y eso es un punto del cual yo he querido contribuir desde mi experiencia. Muy bien, y en lo íntimo, en lo personal, ¿quién es Carlos para toda nuestra audiencia? ¿Quién es ese joven de 21 años? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Cómo ha evolucionado esto en su vida? Porque es muy joven. Sí, no, pues la verdad muy apasionado, me interesa bastante el poder, digamos, compartir mis ideas, mi manera de pensar. Digamos que a veces en muchas de las cosas que he participado en la República y demás, ha sido, digamos, mi perspectiva un poco debatible, claro está, pero creo que es un punto, ¿no? Un punto muy importante para el debate y para el pensamiento crítico y demás.
En temas de mi formación, yo pues soy economista, soy estudiante de administración pública, soy Qué próximo bien. a iniciar mis estudios de maestría en economía. Bueno, muy bien, Carlos, gracias. Mire, este programa yo lo he denominado, esta es una tertulia que hacemos usted y yo sobre un tema que llama mucho la atención, ¿no? Y que casualmente la vida nos ha premiado porque el pasado 14 de junio se acabó de aprobar la reforma pensional en Colombia. Esta reforma pensional en Colombia tiene muchos amigos y detractores. Estos amigos y detractores en este nuevo podcast que le estoy contando que este es el podcast número 6 del 2024. O sea, llevamos 6 podcasts contigo el 2024. Gracias por estar en nuestro programa. Queremos dedicarlo de estudiante a estudiante. Entonces, yo siempre le pido a mis invitados que traten de utilizar un lenguaje muy coloquial para que esas personas que nos están escuchando por allá en Ocaña, en Convención, en Acarí, en el pueblito más pequeño de Valledupar, en el pueblito más pequeño de La Guajira, y tengan intenciones de saber cuáles son esas cosas que de verdad o le favorecen o le afectan en la reforma pensional, pueden generarle a ellos un conocimiento a partir de este programa. Intentaremos hacerlo de esa forma. Vamos entonces a entrar en nuestro maravilloso tema. Espero que nos puedas ilustrar con toda la información que tengas y con todos los pensamientos que tienes. Este programa es abierto, es un programa que no tiene formato, es un programa que solo busca informar y solo busca democratizar esa información que a veces nosotros tenemos, pero que se queda en las aulas o se queda en un círculo muy pequeño, muy cerrado, y solo es para aquellas personas. Gracias a Radio SAC nuevamente, gracias a Sonat Radio y gracias a nuestro programa que sale en YouTube y lo puede ver en la plataforma en vivo o lo puede retransmitir cuantas veces quiera después. Carlos, para iniciar nuestro programa, como te dije anteriormente, danos como una breve reseña de cuál es esta importancia, por qué es importante esta reforma pensional que se aprobó, por qué usted tiene esa perspectiva desde su contexto, no solo económico, sino como joven. Creo que sí. Bueno, inicialmente la reforma pensional que nos propone este gobierno es una reforma que no es pensional, sino es netamente un programa de protección social a la vejez, ¿sí? Y acá hay diferentes puntos que señalar. El primero de ellos, y ahí digamos quiero ser un poco enfático, y es eh, qué pasa con, digamos, el régimen pensional dado por la ley 100 del 93 y qué pasa con entonces la reforma pensional recientemente aprobada y que entra en vigencia el próximo 7, dejémoslo para no comprometerme con fechas, el próximo 2025, julio. En junio del 2025 entra en vigor esta reforma. Y aquí el primer punto que yo quiero compartirles es que el régimen de transición es bastante interesante. Digamos que la transición o a quién, a qué personas y desde qué edad empieza a aplicar la reforma pensional desde el siguiente año. Aquellos hombres que tengan a la fecha de entrada en vigor 90 semanas de cotización, ¿sí? Y que tengan 52 años. Y a las mujeres que tengan de semanas de cotización 750 y tengan 47 años. A estas personas a las cuales estoy mencionando, no las cubre la reforma actual, no las cubre. ¿Listo? Y pues se van con la reforma pensional, ¿sí? Con la ley 100 del 93 y con sus modificaciones. Ese, digamos, es un panorama interesante, aunque yo como joven, digamos, lo observo de que tiene diferentes puntos negativos. Y digamos que ahí voy a entrar un poquito ya como en materia y es que la reforma pensional tiene una falla gigantesca y no la tiene esta, sino la tienen las otras reformas previas, y es que no es una reforma que busque aumentar la productividad per cápita en una economía, y tampoco es una reforma que piense en el aumento poblacional, ¿sí? Sino que es una reforma que nuevamente dice, eh, vinculemos a todos los cotizantes en una sola canasta y a partir de esas entonces cotizaciones que hacen estos nuevos cotizantes, paguemos a los que salen. Y es lo que en un término más formal es el régimen de reparto, ¿sí? Esta reforma no trae nada nuevo en ese sentido
es una reforma que piensa que si agrega más personas, pues pueda tener una mayor capacidad de pago y entonces en el largo plazo esto es insostenible, ¿sí? El primer punto es ese. El segundo, que es preocupante, es que la reforma pensional, así como se presentó, no tiene en cuenta, o no tiene en cuenta más bien, algunos vicios en temas que la Corte Constitucional es la que va a entrar a defender, ¿sí? Por ejemplo, no se tiene claridad en el sentido de si respondió o no a las solicitudes del Banco de la República, que es el que va a administrar el fondo de ahorro, ¿no? Tampoco tiene en cuenta qué pasará con las personas que accedan o que, por ejemplo, si la entrada en vigor de la ley es julio del 2025, pero anterior a esa fecha, entonces yo tuve una invalidez y entonces yo tengo que buscar la pensión por invalidez por pérdida de mi capacidad laboral. No se sabe qué pasa con ese lapso de personas porque las semanas de cotización cambian, ¿sí? Otro de los aspectos que no considera Poco es para darle orden al tema, entiendo que existen todavía muchos vacíos frente a este contexto de la reforma, pero básicamente cuando se aprueba la reforma, para toda nuestra audiencia, lo que queremos es tratar de explicar cuáles esos puntos básicos en los cuales la reforma se centra y aquí quiero que nos concentremos un poco en los famosos pilares, ¿no? Que son como la base de la reforma. Cuéntanos un poco, Carlos, desde no solo de la experiencia económica, sino desde esta experiencia y de la juventud, sino cuáles son esos pilares que la reforma propone y cómo esos pilares pueden ayudarnos o afectarnos a un futuro cercano. Digamos que los temas más puntuales de los que tú estabas tocando, de repente son esos vacíos que todavía tiene la reforma y que deberá el gobierno entrar a subsanarlo. Pero para la audiencia que no conoce el documento, que no conoce lo que se aprobó, estos pilares, digamos, son lo más importante o lo más novedoso en esta reforma de vejez, invalidez, pensión, lo que tú acabas de mencionar. ¿Cómo los podemos explicar de forma muy sencilla? correcto. Inicialmente, el primer punto que quiero destacar de los pilares es que esta nueva reforma elimina la competencia entre los regímenes, ¿sí? Con la anterior reforma veíamos que había una competencia en que Colpensiones, que era la administradora del régimen de reparto, ¿no? Que es, de hecho, la administradora del régimen de reparto, competía con los fondos o los cuatro mayoritarios fondos privados, ¿sí? O sea que había una competencia entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, ¿sí? Con esta reforma se elimina esa competencia, porque progresivamente entonces los de ahorro individual, ¿sí? Migrarán mayoritariamente en su mayoría, ¿sí? A el régimen de prima media. Y entonces esto va a hacer que la reforma pensional en términos de regímenes sea complementaria, ¿sí? Ahora entrando ya puntualmente en los pilares, ¿sí? Tenemos un primer pilar que es el de solidaridad y es aquí donde la reforma, digo yo, es una reforma de protección a la vejez, porque el pilar de solidaridad va a cubrir a las personas, a los adultos mayores, ¿sí? Desde que van a tener una edad de arranque de 55 años, ¿sí? Por ahí empecemos. Si tiene 55 años, inherente de la actividad económica, inherente de las semanas de cotización, inherente del capital cotizado, usted va a contar con una pensión. ¿Qué sucede? Que en Colombia 3 de cada 4 colombianos se pensionan. En ese sentido, vamos a lograr que esos 4, ¿sí? Se nos pensionen. Eso es muy importante, ¿sí? O sea, También, este punto trabaja en un concepto como muy importante de cobertura. correcto, Es súper. muy parecido a lo que sucedió cuando cambiamos el modelo de salud y entramos en un modelo de salud de la ley 100 que abarca ya casi que todas las personas en diferentes regímenes, ¿no? Contributivos, subsidiados, etcétera. Un poco este punto, este pilar, lo que intenta y lo que busca es un concepto que a mí me parece muy importante, no menor, que es la cobertura. Perfecto. De hecho, digamos, en este pilar, sí me parece muy importante y el gobierno ha sido ha tomado una muy buena decisión, un muy buen camino de fortalecer este pilar, ¿sí? Que, digamos, de todo lo bueno también hay cosas malas, y es que se busca cubrir a toda esa población que no se logra pensionar, pero no se piensa
en cómo formalizarlos con antelación a que llegue su edad de jubilación, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es muy importante porque usted, si no logró las semanas de cotización, si no logró el monto, ¿sí? Si por diferentes motivos de la dinámica económica usted no logró eso, pues usted solo puede pensar en el pilar de solidaridad, ¿sí? Pero si usted se piensa en una política de formalización de empleo, usted podría movilizarse entre los pilares. Usted podría pasar al siguiente pilar, que de hecho es donde quiero hacer un poquito de detalle, el contributivo o quedarse de repente en el semicontributivo. Y es que el semicontributivo ya digamos nos dice algunos que coticen 300, 400 o 1000 semanas de cotización, ¿sí? Y tengan pues 65 años, van a contar, digamos, con dos elementos. El primero, con el capital ahorrado hasta ese momento, ¿sí? Pero también van a contar con un denominado subsidio. Ese subsidio dentro de esta reforma va para los hombres con un 20%, ¿sí? Aumentó el 20% y para las mujeres del 30%. En síntesis, usted va a recibir una mesada, ¿sí? Una renta que va de los ahorros que usted hizo a lo largo de toda su vida laboral, si tiene 300, 400, 1000 semanas, y se le suma ese subsidio. ¿Cuál es el problema? Que nuevamente en este pilar hay un asunto y es que la sostenibilidad en el largo plazo va a ser compleja porque muchas personas no van a tener el capital suficiente, entonces para poder, digamos, eh, o mejor dicho, los que ingresen entonces al semicontributivo que tuvieron 300 semanas, no van a tener un monto o sea, un monto de contribuciones muy bueno. Y en ese sentido, todos los que ingresen de nuevo al sistema, como es de reparto, ¿sí? Todos los que ingresen hasta ahorita al mercado, van a tener que pagar. Sí, van a tener que pagar. Y entonces, como el subsidio pues ya viene por, digamos, las finanzas públicas, ¿sí? Entonces, eso se financia con impuestos. Entonces, es una medida que en el largo plazo va, de cierta manera, a necesitar mayores tasas impositivas para poder, pues, apoyar no a los más vulnerables, sino a aquellos que no lograron semanas de cotización, pero tienen un capital mucho más alto. Bien, para toda nuestra audiencia y para hacer claridad con el tema, hoy la reforma se plantea en cuatro pilares. El primero que estaba hablando Carlos es el pilar solidario, que es un pilar muy importante, digamos que está enfocado a la lucha contra la pobreza y esto se nota en el concepto de cobertura, como lo explica Carlos. El segundo es el pilar semicontributivo, que es un pilar para los afiliados que a los 65 años, hombres y mujeres, pues estén todavía pendientes de poder pensionarse y no lo hayan podido lograr con algunas semanas de cotización, básicamente con 300, de 300 en adelante. Un pilar contributivo, por eso se llama semi, ahora uno contributivo, que está compuesto por la prima media y por el ahorro voluntario, digamos, por el ahorro en los fondos individuales, famosos AFP. Y un cuarto pilar, porque son cuatro pilares, recuerden, de memoria un poco, solidario, semicontributivo, contributivo y el pilar de ahorro voluntario, que ese es como cuando la persona dice, bueno, yo me voy a pensionar con muy poquito, voy a arrancar a ahorrar una platica ya y ahora Carlos nos los va a explicar un poquito más. En ese contexto, Carlos ya nos habló del pilar solidario y nos habló un poco del pilar semicontributivo. ¿Cómo entender entonces el pilar contributivo y el voluntario, Carlos? Claro que sí. Digamos que, y este es un punto muy importante que vale la pena ser muy, muy claro, y es que el contributivo nos va a decir cómo se distribuye entonces mi plata, cómo lo voy a hacer yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la reforma? Nos va a decir, si usted cotiza, digamos, el techo de cotización va a ser de 1 a 2,3 salarios mínimos legales, ¿sí? Que eso al día de hoy equivale, o sea, 2,3 salarios mínimos equivale a 2.990.000 pesos, ¿sí? A moneda corriente de este año. ¿Qué sucede? Que entonces, si yo percibo mis ingresos en ese rango, entonces mis recursos van directamente al al régimen de prima media, ¿sí? A la administradora Colpensiones. ¿Qué sucede ahí? Que si yo percibo ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos, que son los 2.990.000 pesos, esa parte restante o adicional, yo lo puedo ahorrar en los cuatro fondos de privados de pensiones, ¿no? Y
se liquidan, y esos, digamos, dos puntos bien importantes, y es, se tienen que liquidar en función de los mismos, o sea, de, un ejemplo, de cómo liquida Colpensiones, que tiene en cuenta el periodo de contribuciones de los últimos 10 años de cotización. Y en el fondo de ahorro individual, o que es administrado por los fondos privados, ese restante o superior a los 2.3 salarios tiene que ser liquidado como se liquida en ese fondo. ¿Sí? Bien. Acá hay un punto, profe, muy importante, y es que, y es un vacío de la reforma, y es, ¿qué pasa entonces cuando la persona ya llega a su edad de jubilación y tiene que recoger ese dinero? Porque es que entonces toca juntar el dinero del fondo público y de los fondos privados, y todos hacen una misma cuantía, en una sola cuantía. Entonces, ¿quién va a supervisar cuando se reúnan ellos dos a cruzar las cuentas? No está definido, está en blanco, y eso es un asunto que la Corte Constitucional va a entrar, va a tener que de seguro enfrentar. Y ya entrando un poquito más en detalle, el tema de las contribuciones que hace el trabajador, porque eso es una gran pregunta que muchos también han hecho, y es que con la ley 100 del 93 se paga el 16%, ¿sí? 16%. De ese 16%, bien sean colpensiones o en los fondos privados, con esta nueva ley voy a ponerles un ejemplo muy concreto. Supongamos que usted recibe 5.5 salarios mínimos. Esos 5.5, 2.3 se van para colpensiones, y de esos 2.3 se considera el 16%. ¿Qué sucede? Con los 2.7 restantes, 2.3 más 2.7, 5.5, ¿sí? Ahí nos daría entonces que se va para el fondo privado, pero ese fondo privado entonces también se le aplica el 16%. No van a cambiar digamos, para nada las contribuciones, las cotizaciones, eso no va a cambiar, se mantiene igual como con la ley 100, ¿sí? Pero entonces ahí quería hacer como esta aclaración. Ya referente al ahorro individual, usted decide si ese monto adicional a los 2.3 se van a ir direccionados a cualquiera de los cuatro fondos de pensiones que conocemos: fondos, protección, etcétera, por venir, como usted lo considere más pertinente, ¿sí? Y ya entrando en un punto que de pronto no ha sido muy claro, y es cuál es el rol que ha tenido en esta reforma la pensión anticipada. La pensión anticipada es un punto también muy importante porque, eh, ¿qué es eso? ¿Quiénes se pueden pensionar fuera de los regímenes de transición? Como les mencionaba, el régimen de transición, o sea, a los que no les va a cubrir la reforma pensional que se acaba de aprobar, son aquellos mujeres que tengan 750 semanas, tengan en edad 47 años, y aquellos hombres que tengan entonces 900 semanas y 52 años. Aquellos que no entren entre este rango de transición pueden entonces entrar en la pensión anticipada, y en esta pensión anticipada entonces usted debe tener, óiganlo bien, 1000 semanas, 1000 semanas de cotización, los hombres tener 65 años, las mujeres 62 años, y aquí hay algo muy importante, y es que dado que usted tiene 1000 semanas de cotización, a usted le hacen falta 300 semanas. En un año corriente, usted puede cotizar 52 semanas aproximadamente. Eso significa que usted necesita 6 años, ¿sí? Adicionales para poder conseguir las 1300 semanas. ¿Qué pasa en la pensión anticipada? Que el gobierno va a responderle a usted por su pensión, le va a dar su pensión, pero le va a hacer un descuento del 16%, dado que pues usted tiene digamos, una diferencia de entre las 1000 a las 1300 de 6 años, ¿sí? Pero usted va a contar, digamos, bien sea si tiene pues 300 semanas, bueno, ese es otro punto, y es que las personas que tienen 300, 400, todas las diferentes a las 1000 semanas, va a haber un impacto muy importante, y es el fiscal, ¿sí? Porque ellos van a entrar en el régimen, pueden entrar al semicontributivo, pero como les mencionaba hace un momento, pues eso va a tener que financiarse tanto por capitales o aportes propios como por subsidios. Mire, aquí hay una pregunta que estalla este chat. Gracias, Carlos, por esta explicación. Maravilloso detalle, no menor, porque esta reforma tiene demasiadas cosas que la gente no entiende. Acabo de darme cuenta que esto tiene que hilvanarse por muchos hilos mucho más delgados. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos hoy
en esta reforma para que alguien se pensione, hombres y mujeres? Eso es una pregunta del chat para usted, Carlos. Perfecto, bueno, digamos que los requisitos hoy en día se mantienen igual que con la anterior ley, la ley 100 del 93. Digamos que los hombres que tienen 62 años, las mujeres que tienen, perdón, 62 años hombres, 57 años las mujeres y que llegan a las 1.300 semanas, se pueden pensionar, ¿sí? Se pueden pensionar y o sea, entran directamente al pilar contributivo, ¿sí? Esas condiciones no van a cambiar, tampoco cambia, digamos, la contribución o la cotización que se haga en el fondo, no va a cambiar, se mantiene el 16% que les mencionaba hace un momento. ¿Qué sí cambia? ¿Qué sí cambia de También, ahí? también es importante como desagregar ese 16%, ¿no? ¿Quién paga qué del 16%? ¿No? Correcto. Que el 8% lo paga el empleador, ¿no? ¿Es así? O más el empleador? Sí, es un poco más. Al empleado le corresponde alrededor de un 4%. Bueno, entonces, de ese 4% que paga el empleado, el resto le corresponde al empleador. Un poco es importante que ustedes sepan cuál es esa distribución y cómo, por qué esta distribución es importante para la economía de cada uno de ustedes y para el futuro de sus pensiones, ¿no? Correcto. Es muy importante comprender eso. De ese 16%, el 12% lo paga el que lo contrata a usted, la firma que lo contrata a usted, El empleador. el empleador, pero el empleado es responsable del 4%. Eso significa que entonces de su salario usted le descontarán ese 4%, ¿sí? Ya el 16 el 12% restante lo pone el empleador y en su agregado el 16% es lo que va entonces a entrar en el fondo de pensión, ¿sí? En el régimen de pensión. Ahí es. Mire, aquí hay otra pregunta, hay varias preguntas. Ese chat está lleno de preguntas. Si usted abre YouTube, va a encontrar el chat lleno de preguntas del profesor Oscar. Como siempre, gracias, profesor Oscar, por estar aquí conectado, Oscar Salazar. Dice, la clave surge de los cambios demográficos y el perfil de la población. La pregunta ¿es sostenible con ese envejecimiento de la población y que cada día nacen menos jóvenes esta cotización? Uy, agradezco la pregunta porque de repente el profesor ha leído bastante los modelos de crecimiento económico. Digamos que esta reforma, como les digo, no es este gobierno, sino todos los anteriores, no han considerado que la población en el mundo, no únicamente pasa en Colombia, está dejando de crecer. Cada día es más frecuente observar que los jóvenes no desean tener hijos, ¿sí? No desean tener hijos. Ya lo veíamos en el caso de China, que la población, de cierta manera, ya hace unos años, no, los jóvenes no querían tener hijos. Había una pirámide poblacional invertida, caso como en el caso colombiano, según estimaciones del DANE, que ya se encuentran disponibles, allá se puede observar que a 50 años la pirámide está invertida prácticamente, 50 años de Colombia. Y esto es muy importante porque en un régimen de reparto, ¿sí? Si no hay gente, no sirve. Digamos, lo puedo definir así, si no hay gente, no sirve, ¿sí? Porque cada vez más los que salen a pedir su dinero necesitan que el que entró me aporte. Y si los que entran, los nuevos, los jóvenes que ingresan al mercado laboral, pues se reducen, pues la maniobra, el margen de maniobra va a ser menor y el peso fiscal va a ser inmensísimo. En ese sentido, la viabilidad en el largo plazo no da. Ahora bien, ¿qué sí puede dar? Que crezca la población. Listo. Pero entonces usted como incentiva a un joven que ve las condiciones de pobreza, tanto monetaria como multidimensional, ve las condiciones del mercado laboral que es cada vez más agresivo, no va a querer que tener hijos, punto. ¿Qué sí puede hacer Colombia? Aumentar la productividad por persona, pero eso se hace aumentando el capital humano de las personas, aumentando su nivel de cualificación, garantizando una mayor formalización de la economía popular. Yo les comparto un dato, y es que en Colombia contamos la tasa de desempleo con el 40% aproximadamente de la población total. ¿Qué pasa con el 60%? Hace parte del mercado informal, de la economía informal, de la cual el gobierno no tiene control. Ningún gobierno tiene control de la economía informal, pero en el caso colombiano representa el 60% de la población total. Mire, aquí hay otra pregunta que perdónenme a todos los que nos escriben y no vamos a poder contestarle todas sus preguntas porque el programa es un programa corto. Este Desconectado es un programa bastante corto, pero muy interesante.
busca hilvanar los temas más generales para no quedarnos con esa información que ustedes pueden tener ahí, esas dudas. Déjennoslas en el chat que con gusto las contestaremos todas. Yo me comprometo a contestar una a una de ellas de acuerdo al perfil de la reforma. Pero mire, el profesor Edwin también pregunta, dice, las pensiones no solo se soportan con cotizaciones de las personas de manera individual, las pensiones de ahorro individual y un derecho de asociación de este ejercicio de las pensiones y las, digamos, las aseguradoras de los fondos de pensiones que utilizan este dinero para cotizar en la bolsa de valores. Excelente. Digamos que ese punto es bien importante y es que las tasas en términos reales, digamos, es que ese tema también es un poquito complejo, pero las tasas de retorno que genera los aportes en su agregado que hacen los fondos de pensiones en el mercado de capitales son mucho más altas en el fondo privado que las que se observan en el fondo público, ¿sí? Digamos que la inversión que se hace en el capital en términos reales, que digamos va la tasa nominal, perdón, la tasa real, para ser más específico, la tasa nominal más la inflación, ¿sí? Digamos que esa tasa es alrededor de 3 puntos porcentuales más inferior que la que retorna en realidad en el fondo privado. En ese sentido, los rendimientos son mucho más provechosos en el fondo privado y esta reforma no nos va a permitir eso. De hecho, como La, yo les hago el énfasis la pregunta de, es ¿por qué? correcto, porque es que como es un régimen de reparto, pues yo necesito gente, o sea, es que la clave es esa, yo necesito personas que entren y me entreguen sus cotizaciones. Si estas personas hacen eso, el sistema es sostenible en el corto plazo, porque el gobierno no va a necesitar dinero porque van a entrar nuevas personas al mercado, con sus contribuciones me aportan, las que salen pues les pago, ¿sí? Es como, y qué pena el término de pronto que voy a utilizar, pero es un tipo de pirámide legal, digámoslo así, porque es que así funciona. Si hasta un día de mañana se le corta las nuevas personas que entran al mercado laboral y no hacen contribuciones, ¿sí? Que eso es otro debate, que si debería ser la contribución obligatoria o no, ¿sí? Porque eso también hace que muchos del sector informal no contribuyan, porque dicen alguna parte de mi sueldo, de mi salario, se va para entonces y lo ven como un costo, ¿sí? Se van para un fondo que ellos lo ven como un costo y no ven como un ahorro en el largo plazo. Pero es eso, el punto central es ese. El punto central es que las pensiones en el fondo privado se alimentan de rendimientos financieros que se obtienen en el mercado de capitales, más las contribuciones básicas, más ese retorno de capital. Dice Estefanía Pitre, si no estoy mal, estoy ciego acá. Estefanía dice, ¿qué retos debe afrontar entonces los jóvenes colombianos con esta reforma? ¿Qué nos espera? Listo, bueno, a los jóvenes nos espera una etapa en la cual, pues, si el sistema continúa siendo o centrado en que sea de reparto, pues si el día de mañana no aumentan las tasas de crecimiento poblacional, pues nos vamos a ver en un escenario que vamos a tener que pagar mayores impuestos. Es muy probable que la edad de pensión se incremente porque pues necesita, digamos, se necesita inflar este sistema y en ese sentido el gobierno va a pensar en aumentar en su momento la edad de jubilación, ¿sí? Para que haya un poco más de tranquilidad. Pero hay algo interesante y es que con esta reforma, y lo veía ya en los comentarios del chat, de YouTube, y es que gracias a la Corte Constitucional, alrededor de octubre del año anterior, expidió, de hecho, una resolución en la cual se conoce como el bono pensional, ¿sí? Y en esto consiste en que a cada mujer, ¿sí? Dado que el mercado laboral es tan agresivo, es mucho más beneficioso para los hombres, ¿sí? Aquí lo estoy leyendo, sí, aquí lo estoy leyendo. Es una buena pregunta, mire, la hace Diego Torres Valencia. Dice, la reforma reduce 50 semanas de cotización por hijo, hasta Oh, 3 hijos. hasta Para las tres. mujeres, suman 150, la Corte Constitucional ya lo había ordenado, reduciéndolas a 1000 semanas, A mí bajándola se de me... 1000 semanas. Excelente. Y de hecho, esto yo lo celebro en el sentido de que, en efecto, yo he hecho investigaciones donde he calibrado ese denominado techo de cristal que se da en el mercado de trabajo para las mujeres. Y la Corte Constitucional responde
a un momento que es anti-inconstitucional, ¿sí? Porque no se le garantiza una pensión a la vejez a las mujeres, porque se dedicaron en cierta parte de su vida laboral al cuidado o las labores de no remuneradas del cuidado del hogar, ¿sí? Entre otras, que atrasaron, digamos, esa formación de capital humano o otras labores no remuneradas que hacen que no puedan llegar a las 1.300 semanas, punto. Y la Corte entonces, ¿qué dice? Hasta un tope de 3 hijos, ¿sí? Se le va a reconocer una reducción de 50 semanas por hijo hasta 3, ¿sí? En ese sentido, las 150 semanas pues van a ser muy importantes, ¿sí? Porque hace que se reduzcan. Pero además, la Corte también hizo algo, y es que progresivamente, 2025, por ejemplo, a 2026, de 1.300 semanas que las mujeres deberían con la reforma anterior, y claro, antes está de octubre del 2023, mejor dicho, en 2025 las mujeres deberían tener 1.300 semanas de cotización, pero con esta resolución expedida por la Corte el año anterior, en 2026 van a tener 1.250 y así sucesivamente, se van a reducir 50 semanas y tienen que llegar a 1.000 semanas. Entonces, si nosotros consideramos esas 1.000 semanas para las mujeres y además le agregamos estas 150 semanas que deben recortarse, las mujeres podrán pensionarse con 850 semanas, ¿sí? Este elemento, quiero destacarlo, no lo considera la reforma pensional. No considera que la Corte Constitucional haya declarado este acto en 2023, no considera las 150 semanas que se le van a recortar a las 1.000 semanas a las mujeres, y por consiguiente también es otra tarea que le queda a la Corte Constitucional resolver más adelante. Mire, está también por ahí el profesor Sergio Chica, a quien saludamos cordialmente del Laboratorio de Innovación Pública, y hace una pregunta bien interesante. ¿Qué pasa con ese 0,7% que hoy los fondos privados van a cobrar por la platica que ellos van a manejar en esta nueva reforma pensional? ¿Qué nos puede contar de ese tema? Bueno, el profe Chica siempre con sus preguntas bien interesantes que me pone a pensar. eh, es interesante pensar que el fondo privado, y ya lo decía los AFP, ya decía el presidente, que el fondo público ya ha dominado ese mercado, entre comillas, porque pues, estamos garantizando el futuro, el bienestar, la no experimentación de pobreza de la población colombiana, ¿no? Y el margen que tienen los fondos privados en estos momentos se reduce, porque, digamos, para compartirles un dato, para usted ser considerado de clase alta en Colombia, usted debe vengar un sueldo aproximadamente de 4 millones mensuales. Si decimos que para que sus contribuciones vayan al fondo privado, entonces sean superiores a 2,3 salarios, eso quiere decir que usted tiene que ganar hacia aproximadamente desde 3 millones en adelante. Eso quiere decir que usted tiene, si usted gana 4 millones, 1 millón de pesos va para el fondo privado, ¿sí? Y ese millón de pesos no va a generar unos rendimientos muy significativos, digamos, en la estructura, en el cuerpo financiero de los fondos privados, que ya lo estamos viendo de cierta manera. No es un tema muy sencillo de igualar, pero con las CPS. Si no, si los, o sea, si los recursos de capital no me dan para cubrir los gastos, empaque y vámonos. Así va a suceder con muchos de los fondos de pensiones. Van a sobrevivir en el largo plazo, digo yo, los que tengan una estructura de costos más mínima y aquellos que el público prefiera, ¿sí? En este sentido, si el público que percibe más de esos 2,3 salarios mínimos decide enviar ese margen superior a esos fondos, va a poder sobrevivir. ¿Quién nos va a pagar las pensiones en últimas? ¿El fondo privado o el fondo público? Eso es una pregunta interesante, porque esta reforma pensional habla sobre muchas cosas, habla mucho de este tema, pero en últimas, mañana estamos llegando a nuestra vejez digna con los 62 años, esperando que no lo modifique, estamos cruzando los dedos ahí, que ya hayan pasado el tiempo, que esta reforma funcione todo lo que se ha planteado. ¿Quién nos paga la pensión? A todas estas, ¿quién nos paga estas pensiones? Listo. Aquí hay un punto que sí quiero rescatar de algo que mencionaba inicialmente, y es, hay un vacío y no le respondió esta reforma al Banco de la República, y es, no se sabe quién se va a sentar un poder público superior a los fondos públicos y al fondo privado para que le paguen a la gente, porque ahí tienen que cruzar cuentas
y pagarle entonces su pensión al contribuyente, sí se sabe es una cosa. Si bien el Estado va a ser el que va a responder por un capital mayoritario, los dos tienen que ponerse de acuerdo, público, privado, para pagar esa plata. ¿Qué sucede? Que en el fondo de ahorro que crea la reforma pensional, se dice que el Banco de la República va a administrar estos fondos. Pero hay un punto muy importante y aquí lo quiero poner a consideración de la audiencia. Y es, se dice que va a estar el presidente de Colpensiones. Se dice que va a estar el presidente del Departamento Nacional de Planeación, el ministro de Hacienda, va a estar el ministro de Trabajo, ¿sí? Pero que no va a tener voto el presidente de Colpensiones, perfecto. Pero ¿qué va a pasar entonces con ese juego de roles, ese juego de poderes, ¿sí? Dentro de qué se hace con ese dinero que se administrará en el fondo de ahorro que ahora estará en manos del Banco de la República. Mire, aquí hay varias cosas. Una de ellas es que la gente cree que es importante que haya libre elección de los fondos, ¿no? Que la gente pueda escoger en los fondos. La competencia entre los fondos yo creo que puede ser beneficiosa en términos de competencia, pero como están jugando con la platica de nosotros, o sea, como es nuestra platica, ¿no? La pregunta fundamental ahí es ¿qué papel juega el Banco de la República con estas nuevas estructuras que se crean en este ejercicio de la reforma pensional? Desde el punto de vista económico, ¿eso se puede hacer o no? Perfecto, bueno, de hecho el doctor Leonardo Villar en un oficio que le envió cuando estaban discutiendo la reforma en Cámara, decía que él necesitaba esas claridades de que no hubiera un conflicto de intereses entre la Junta Directiva del Banco de la República y la Junta Directiva del Fondo de Ahorro, ¿sí? Donde pues va a parar al fin de cuentas pues el dinero de las y las colombianos en el largo plazo, ¿no? Y aquí hay un punto muy importante y ya mis colegas, pues, economistas, pues, hallan la razón y es que puede poner de cierta manera en jaque la toma de decisiones o gestión que tiene el Banco de la República para fijar su tasa de política monetaria, ¿sí? Dado que eso responde a diferentes dinámicas. Un ejemplo, ¿qué puede pasar en el mercado de valores? Una apreciación o depreciación del tipo de cambio. ¿Cómo juega entonces la inflación, que es objetivo constitucional, pero que ahora se le agrega otra función, ¿sí? Que no estaba antes en la Constitución del 91 y particularmente en la ley de su creación. Y eso da nuevos retos, nuevos retos. ¿Cómo será eso? ¿Jugará entonces la independencia del Banco Central algún papel? La junta que viene entonces a administrar el fondo de ahorro ejercerá alguna presión sobre la junta directiva del banco? Esas son preguntas que mis colegas también se están haciendo y que la audiencia son totalmente valederas, dado que es el dinero de ellos. Sí, son preguntas válidas. Un poco la gente pregunta cosas que parecieran que todavía no están muy claras, que la reforma deja ahí entrever que necesita como unas reglamentaciones. Me imagino que ahí la Corte Constitucional nos dará más luces sobre el tema, pero hoy hay bastantes preguntas y creo que es importante el tema porque dice que Elizabeth, por ejemplo, pregunta aquí, dice, las personas que están en los fondos privados recibirán sus pensiones de los fondos privados o Ok, no? ¿Qué? ahí es una tarea, de hecho, que la Corte Constitucional tendrá que entrar también a resolver porque tiene que ponerse de acuerdo a las dos partes. Las dos partes, si usted tiene dinero, si usted es una persona que venga más de 2,3 salarios y usted eligió su fondo privado donde pues va a administrarle ese dinero restante, las partes se tienen que notificar. Decir, bueno, ¿cuánto nos sentamos a cruzar cuentas y cuánto entonces le debemos de depositar al contribuyente? ¿Sí? Eso es un tema que no está definido, ¿sí? Y aquí quiero compartirles un último dato muy importante y es que el tan conocido Colombia Mayor, ¿sí? Que le daba un giro a los adultos mayores de 80.000 pesos, algo que es positivo que tiene esta reforma es que cubre la línea de pobreza extrema. Y en ese sentido, si usted es una persona que tiene cotizaciones de 300 semanas, pero que ya llegó a su edad de jubilación y solo logró esas semanas, a usted ya no se le van a reconocer 80.000 pesos. Se le va a reconocer para este año 223.000 pesos, que corresponden a la línea de pobreza extrema. A mí me parece que el tema es tan fascinante que hemos recorrido más de, digamos, un cuarto de nuestro programa solo respondiendo preguntas de la audiencia
y nos hemos dejado un poco el tema principal, pero es básico responder estas preguntas. Nosotros estamos aquí por la audiencia y por ustedes para que ustedes puedan aclarar sus dudas. Me fascina que el chat esté explotado de preguntas, me fascina que nos vean, que nos cuenten sus dudas, porque aquí hay cosas que tenemos que también aclarar. Hay gente que está pensando qué pasa con los fondos, con los regímenes especiales, con los regímenes especiales, por ejemplo, el de las fuerzas militares y los otros que existen. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué dice la reforma con respecto a eso? Bueno, en ese sentido, la reforma sigue siendo muy lapsa, muy similar a lo que estaba expresado pues, en la Ley 100 y sus modificaciones. No se observan a lo sumo cambios, eh, pero digamos que el único punto que yo quisiera mencionar es que se le ha apropiado, se le ha dado mucha más importancia a Colpensiones eh, como un fondo en el cual solo importa que a la gente se le envíe la plata, ¿sí? Reciba plata, entregue plata. Cuando la labor misional y cuando en su momento estaba administrando el fondo de pensiones Mauricio eh, Ojeda, eh, él decía y lo consiguió en su administración en Colpensiones que fuera de las top 10 mejores administradoras de fondos de pensiones en América Latina. Y eso solo se consiguió porque se le dio un trato a las personas que no estuviera enfocado de recibir plata, entregar plata, sino hacer un apoyo. Decirle a las personas, mire, usted debe cotizar por estas razones. Usted le conviene más, no sé, este fondo, no el siguiente. Usted le conviene más trabajar, no sé, tales y tales años. O sea, le da un seguimiento, un apoyo verdadero que le daba un mayor reconocimiento a esto que es tan importante, que es el futuro de los y las colombianas, ¿sí? Esta reforma solo se centra sencillamente en ver a Colpensiones como un tipo de banco, diría yo, reciba dinero, entregue ciertos rendimientos, una tasa real que tenga en cuenta la inflación, pero no ha perdido su esencia. Otra pregunta importantísima es cómo, aprovechando este contexto, usted acaba de decir algo que a mí me causa mucha impresión. Desde el Laboratorio de Innovación Pública, ¿cómo conectamos esto con el tema de innovación pública? ¿Será que la innovación pública desde esa perspectiva puede ayudar a resolver ese gran problema? Porque estamos diseñados para eso. Un poco sobre el tema de la reforma pensional, un poco la innovación pública se puede incluir o no, o esto está lejos de ese concepto. No, totalmente. De hecho, eh, yo creo que la innovación pública, la inteligencia artificial, el blockchain, todas estas dinámicas tienden a ser o jugar un rol muy importante porque si ya hemos dicho que o crece la población o crece la productividad o crecen las tasas impositivas que el gobierno cobra por recaudo, ¿sí? Es la solución. Entonces, en Colombia tenemos un problema y ya digamos estuvieron regañando al exdirector de la DIAN, que en Colombia es interesante que es uno de los primeros, de los únicos países o de los muchos de América Latina que un director de un departamento hace una mala gestión, ¿sí? Y le premian entonces nombrándole un ministerio. Primero arrancó por ahí, porque es que la poca eficiencia que ha tenido la DIAN en el recaudo de impuestos es una de las principales problemas que ha tenido no únicamente el Ministerio de Hacienda, sino también lo podrán tener las pensiones, porque si en el futuro hay una mala eficiencia en el recaudo tributario, los colombianos y las colombianas tendrán que pagar más. ¿Y aquí qué rol tiene la inteligencia artificial y la innovación pública? Pensarnos en estrategias, en modos, en bienes, en servicios y más bien en maneras de prevenir la evasión y la elusión fiscal. Eso es clave. O sea, y yo considero que es a través de la innovación pública y de la inteligencia artificial que podemos lograr eso. Cómo identificar que no nos estén mintiendo en las cuentas al momento de hacer las contribuciones, de declarar renta, que no nos mientan, que no se muevan dineros de cierta manera, que vayan a parar a paraísos fiscales y que el Estado colombiano no se dé ni por enterado. Eso va a hacer que los y las colombianas en el futuro no tengan que pagar aún más, porque toda esa plata que no se percibe en la actualidad, dado que no se puede conocer quiénes evaden y quiénes eluden, entonces con la inteligencia artificial y con la innovación pública, estoy casi convencido que vamos a tener un nuevo camino.
Desde su perspectiva, ¿cuáles serían los próximos pasos que debería afrontar este cambio de paradigma de la reforma pensional en Colombia? Porque en términos reales cambia la estructura, ¿no? El tema de los Total, pilares no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema bastante antiguo, pero que el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial venían presionando para que se diera, ¿no? Y ya funciona en otros países también, ¿no? No es un tema solo de Colombia, ¿no? Es un tema totalmente. como de sostenibilidad. ¿Cuáles esos pasos a seguir entonces desde su perspectiva, Carlos, ya dándole, digamos, un trazo final, entrando a nuestra recta final como novela mexicana a nuestro programa? Bueno, inicialmente el caso de los pilares, del contributivo, el semicontributivo, el solidario, sí es cuento viejo. En Colombia, de hecho, es uno de los países más raros en los cuales pues no se veía pues este apoyo, ¿sí? No se veía pasar de un sistema de pensión a uno de protección a la vejez que garantice esa cobertura universal, que garantice esas esas, digamos, rentas vitalicias a la gente que por diferentes circunstancias de desigualdad, de la dinámica económica en el mercado, no logró su pensión, se le garantice esa renta para que pueda tener un estatus, una calidad de vida mejor en sus años posteriores a la jubilación laboral. Desde mi perspectiva, a la reforma pensional le queda un camino que por la aceleración, porque no tuvo en cuenta el diálogo con la gente, con la comunidad, que no tuvo en cuenta las recomendaciones del Banco Central, que no tuvo en cuenta las recomendaciones de múltiples sectores, va a tener muchos vacíos en temas constitucionales, en temas legales, y que estoy casi convencido que en estas nuevas modificaciones que de hecho dijo el ministro del Interior Velasco que iban a corregir las fallas que ha tenido la reforma pensional aprobada, pues el principal elemento que le queda es que no entra en vigor el 1 de julio del 2025. No puede entrar en vigor porque Colpensiones no está preparada, porque hay muchos vacíos procedimentarios, porque hay vacíos que pueden ser inconstitucionales y que entonces todos esos los va a tener que resolver la Corte Constitucional y para lo cual pues eso va a hacer que las y los colombianos se vean afectados, porque entonces no se sabe quién entonces nos va a cubrir con la plata, quién va a ser entonces el responsable en últimas de los rendimientos y entonces qué va a pasar con los casos excepcionales, qué va a pasar con los casos en los cuales no se tenga o pase un imprevisto no deseado para las pensiones anticipadas, para las pensiones por invalidez. ¿Qué pasa en esos escenarios? La reforma pensional no nos dice ello. Básicamente hemos abordado toda la temática de la reforma pensional en forma de preguntas. Es un podcast muy interesante porque tenemos a Carlos Alafe, que es nuestro invitado de honor en este Desconectados 4.0 número 6, que pertenece al Laboratorio de Innovación Pública de la SAP, que está conectado con Radio SAP, que se transmite en Radio SAP todos los miércoles a las 11 de la mañana en su parrilla habitual en reprogramación y que transmite a través de las emisoras comunitarias y nuestra emisora Casa Matriz a Sonat Radio en esos espacios de radio que la gente le gusta escuchar, que quiere escuchar y que son temas que traen demasiadas inquietudes y que todavía está al borde de tener, digamos, un final todavía dramático, yo lo llamaría dramático porque está pendiente de muchas cosas en la Corte Constitucional. Básicamente, eso es lo que tenemos por contarles. Aquí tenemos más preguntas. La gente tiene muchas dudas, sobre cuál va a ser su momento, ¿no? Son preguntas demasiado individuales porque todos tenemos, digamos, cotizaciones distintas. Algunos nunca han cotizado, otros están empezando su trasegar por este fondo, por los fondos de pensiones, por la escogencia de un fondo privado, porque yo me acuerdo que antes para poder pertenecer al fondo público, por lo menos un trabajador debía durar 5 años trabajando en un fondo privado. Esa era como la normatividad para que pudiera trasladarse a Colpensiones. Hoy básicamente todos vamos a estar en Colpensiones. Se suprime la competencia de los regímenes porque antes existía una competencia entre el régimen público y el régimen privado. Y este ejercicio de dividir el régimen público y privado, pues lo que hacía era poner en desventaja a un Colpensiones que era muy flaco, muy chiquito, digamos como yo, flaquito, pequeñito, frente a un alemán grandísimo de 2,5 metros, que era el fondo privado, que tenía todos los mejores profesionales del mundo y que podía hacer inversiones en bolsa, hacer inversiones en bonos, en TES,
en muchas, digamos, en muchas partes y que podía diversificar la plática haciendo que esta plática tenga mejores rendimientos. Siempre he sido amigo de que Colpensiones compitiera en las mismas condiciones con los fondos privados. Creo que era lo más justo, era lo mínimo que, que podíamos tener y que los mejores profesionales estuvieran en Colpensiones y no en los fondos privados. Ese era mi idea antes de la reforma pensional. Luego llega esta reforma pensional que yo creo que políticamente se conecta con la actualidad que vivimos, ¿no? Tenemos que ser honestos, la actualidad que vivimos es un montón de reformas caminando y que alguna tenía que salir y esta reforma pensional se sale a la luz como la primera aprobación, el gran primer triunfo del gobierno del presidente Gustavo Petro. A mí no me parece mala, me parece que está todavía pendiente de muchas cosas, que la premura del tiempo no le ayudó, le obligó a cortársele algunas cosas que debían discutirse un poco más, pero que es un paso que ya se dio y que tenemos que afrontar los colombianos de aquí en adelante con mucha valentía, con mucho amor y con mucho entusiasmo, como siempre lo hacemos. Un abrazo cordial para todos. Mire, por aquí tengo Julián Rendón, profesor. Gracias por el programa. Muy interesante el tema. Qué bien escuchar a Carlos. Sí, Carlos de lujo. Carlos de lujo. Las explicaciones de lujo. No sé, Carlos, yo siento que nos quedamos cortos, ¿no? Yo eso lo digo, eso se lo digo a todos los invitados. A mí ya me van aquí a clausurar, siempre los comprometo. Los comprometo al aire. Vamos a comprometer a Carlos, que está más enchicharronado que yo. Eso ya es mucho decir a que por favor, Carlos, en un nuevo programa, nos acompañe, Carlos, para que nos acompañe y podamos hablar un poco de la evolución de la reforma pensional, de la evolución que ha dado, por ejemplo, si la Corte Constitucional sale con alguna cosa, ¡pum! Carlos, hagamos un nuevo programa diciendo, mire, esto lo dijimos en el programa y esto es lo que pasó. La innovación pública tiene retos para mejorar la productividad del país. Creo que la empleabilidad y el crecimiento integral de la economía, dice el profesor Carlos. Sin estas condiciones, la esencia de esto pues no puede existir. Carlos, ¿quieres dejarnos un mensaje final para todos esos jóvenes que están estudiando, que están empezando sus cotizaciones, que están hoy escuchándolo sobre nuestra charla, sobre nuestro podcast y sus impresiones de este maravilloso programa? Claro que sí. Bueno, para todos los jóvenes que están presentes y los que en su momento volverán a escuchar esta transmisión, yo considero que el capital humano, el fortalecimiento del capital humano de los jóvenes y de la población en general es muy importante. Esto va a hacer no únicamente que mejore pues la calidad de vida en términos económicos, un mejor ingreso, demás, sino que esto aumenta la productividad de una economía. Una economía que si nos remontamos a los modelos más clásicos, solo se mueve porque la población crezca y pues si tiene necesidades de consumir y demás, es corta. Es una definición bastante corta y para mí lo clave es que aumente la productividad de los y los colombianos que están empezando su vida laboral. Esa productividad se traduce en conocimiento, se traduce en una mayor acumulación del capital humano, se traduce en hacer de mejor manera, de una manera más eficiente, los modos de producción, ¿sí? Que sean más equitativos, que haya una menor desigualdad y una menor pobreza. Respecto al espacio, agradezco la invitación, la verdad. Eh, ya he estado experimentando los medios impresos en la República y en otros momentos poder comunicar mis ideas, hacerlo con preguntas en vivo y demás, pues es un desafío, pero muy, muy alegre y muy contento. Bueno, este programa es así, es un programa muy popular. Yo lo llamaría, es un programa popular. Le voy a dar las gracias también a una persona que ha hecho posible que este programa de verdad sea una realidad. Y es al doctor Julián Leonardo Rendón Acosta, director de nuestra territorial. Gracias, doctor Julián. Gracias por ayudarnos, por estar siempre pendiente de nuestros mensajes, por ayudar a hacer ese empalme que se necesita para generar este tipo de sinergias y actividades que hacemos día a día en nuestra maravillosa territorial. Somos una sola escuela, pertenecemos a un solo equipo
Gracias, Carlos, por compartir. Yo sé que no es fácil, ¿no? Contestar en vivo esta ráfaga de preguntas. Yo no sé si usted se lo imaginó así el programa o no. ¿Se lo imaginó así o se lo imaginó No, mucho más calmado? pues venía preparado, pero no para tanto. Bueno, este programa, eso sí, es un programa en ráfaga, es un programa en vivo y tiene una sintonía bastante informada. Usted tuvo preguntas potentísimas y eso me agrada muchísimo. Significa que estamos llegando y estamos cumpliendo nuestro objetivo, informando, haciendo apropiación social del conocimiento, informando a todos ustedes desde el Laboratorio de Innovación Pública. Como siempre, se despide su servidor y amigo Gerson Ortega con un abrazo desde el corazón muy especial a todos ustedes. Nos veremos en 15 días con un nuevo Desconectado 4.0, nuestro séptimo Desconectado 4.0 y con más invitados y más personas que nos puedan ayudar en este maravilloso programa. Gracias, Carlos, por toda la amabilidad. Muchos mensajes de agradecimiento para Carlos en nuestro chat en vivo. Los contestaré todos con toda seguridad y a Carlos comprometido para un nuevo programa. Ahí está, Carlos. Sí, claro que sí. Muchísimas Un gracias por abrazo. el espacio. Gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo programa. Estamos muy pronto de llegar a nuestro programa número 7. Recuerdan, a nuestro programa número 7 de Desconectados 4.0. Bye bye y hasta la próxima.